Alguien vino a contar que a Richard Dawkins le habían quitado el premio de humanista del año por un tuit que hizo, y ese tuit no decía lo que dicen que dijo, pero invitaba a la gente a pensar. Y como esto lo hace Dawkins constantemente, de pedirle a la gente que piense sobre cosas sobre las que no hay que pensar, caso de la ley trans, pues se mete en unos líos enormes. Yo por eso, quizás es por eso por lo que más lo admiro, porque a él le da igual. No es como otros que están todo el tiempo viendo con quién quedan bien en las redes sociales y demás. Pero decía yo que esto tenía que ver con quienes consideran que los ateos forman una especie de club, de partido político, de sociedad secreta, no sé, de algo que requiere una uniformidad, una unidad de pensamiento, una unidad de ideologías. Y entonces, claro, se pueden decir que debe o que no debe hacer un ateo para ser un buen ateíto. Y la respuesta a todo eso es no. Mira, los ateos son personas que no creen en la existencia de deidades. Punto. Hay ateos de derecha y hay ateos de izquierda. Hay ateos que creen en lo paranormal, simplemente no creen en Dios. Y hay ateos que no creen en lo paranormal. Hay ateos que defienden la ciencia y hay ateos que detestan la ciencia. Hay ateos políticamente progresistas y hay ateos políticamente conservadores. Hay ateos del Barça y del Real Madrid. Hay ateos buenas personas y hay ateos miserables hijos de puta. Porque lo único que permite que se les adjudique el nombre de ateos es que no creen en la existencia de deidades. Hace muchos años, a raíz de unos enfrentamientos de esos totalmente absurdos de la corrección política, donde además, por supuesto, embarraron a Dawkins, pues, tú sabes, teniendo a Dawkins como víctima ya puedes hacer lo que quieras. Dawkins siempre está mal. Y como no se calla, y ojalá no se calle nunca, acaba de cumplir 80 años, como no se calla, pues la gente se molesta mucho con él. Y entonces aquellos desembarraron también a Dawkins. Pero hicieron el ateísmo plus. Y el ateísmo plus era un ateísmo socialmente comprometido. Yo le dije, yo he sido ateo socialmente comprometido desde los 14, 15, 16 años. Ahora, ¿cómo que soy plus? No, sí, porque tienes que... Y entonces empezaba el decálogo, ¿no? Que era como un centálogo, de todo lo que tenías, todo aquello en lo que tenías que creer, todo aquello que tenías que hacer, toda una serie de indicaciones de comportamiento que permitían que fueras aceptado o no en el maravilloso club de los ateos plus, que por cierto, en cuanto nació empezaron a expulsar gente porque no se ajustaba exactamente a esta visión puritana, moralista, espectacular. Yo por supuesto les decía que desaparecieran pronto y desaparecieron pronto, pero la idea que hay detrás, de que es toda la idea de la visión del posmodernismo, de la teoría crítica, de la corrección política, de olvidarse, sobre todo de olvidarse que los seres humanos somos iguales e insistir en la política de identidades y utilizar la política de identidades como palanca para absolutamente todo, finalmente se ha ido apoderando también de las organizaciones o de los grupos ateos. El otro día me enteré, por cierto, que hay un grupo de ateos en México que estuvo diciendo que yo decía ciertas cosas que nunca dije. Citaban tweets míos que si los malinterpretas y los retuerces, los trastornas y los interpretas con toda la mala fe del mundo, dije unas cosas horrorosas. No dije tal cosa. Pero bueno, la mala fe también es un rasgo humano. Pero que entonces yo no era un ateo como debe de ser, un buen ateíto. Obediente y bien vestidito y perfumadito y que nunca le habla mal a sus mayores. Si cualquiera de ustedes tiene la idea de que los ateos comparten algo más que la no creencia en deidades, están muy equivocados. Vean la lista de ateos. Ayn Rand era atea. Y era atea con buenos argumentos.
pero de ahí en fuera era una sociópata aterradora que creía que el egoísmo era mejor que la solidaridad y que decía que el Estado era lo peor del mundo hasta el día que necesitó que el Medicare le pagara una operación, creo que de cáncer, porque además fumaba como una chimenea. Pero ha habido gente atea muy buena y gente atea muy mala. En general los ateos delinquen menos que los religiosos, nadie sabe bien exactamente por qué. Supuestamente al no tener moral los ateos tendrían que delinquir mucho más, ¿no? Porque no tienen miedo a que Dios los castigue. Pero la realidad es que el porcentaje de ateos en la cárcel no es igual al porcentaje de ateos en la población general. El ateo en la población carcelaria es muy, muy pequeñito. Aunque el ateo en la sociedad general sigue siendo pequeño, pero no tan pequeñito. Es muchas veces mayor que el porcentaje de ateos de población carcelaria en todo el mundo. Pero yo no creo que es porque el ateo decida ser más moral, quizás porque no encuentra la necesidad de violentar tabús o encuentra que las razones para ser bueno son mejores que simple y sencillamente el miedo al castigo o las órdenes de un Dios con atributos de monarca del desierto antes de la era cristiana, que es el tipo de Dios que nos regalan los tres grandes monoteísmos, el judaísmo, el cristianismo y el islam, ¿no? Pero no es que no creemos lo mismo en política, no creemos lo mismo en sociedad, no creemos lo mismo en economía, no tenemos los mismos gustos musicales, no tenemos los mismos gustos al vestirnos, no tenemos los mismos gustos culinarios. Hay ateos veganos y hay ateos ferozmente carnívoros como un servidor. Y no se le puede pedir a nadie que por el solo hecho de no creer en deidades asuma una serie de posiciones adicionales. Y esto no solo lo piden ateos que son militantes de otras cosas, aparte de ser ateos, y entonces tratan de traer sus militancias a todos los que vean que son ateos por ahí. Ya sé cómo te debes comportar. No lo voy a hacer, gracias. Pero también los creyentes, es que ustedes los ateos lo que hacen es esto y esto. No. ¿Tienes una idea? Bueno, pues evidentemente siendo la competencia por la realidad espiritual del mundo a tu alrededor, pues los tienes que pintar como los más malos del mundo, pero no, los ateos no tenemos ningún elemento en conjunto. O, por supuesto, yo tengo muchos amigos que son al mismo tiempo que ateos, socialistas, creyentes en el feminismo, creyentes en la igualdad, creyentes en la solidaridad, creyentes en la necesidad de regular ciertas actividades humanas en beneficio de toda la sociedad, creyentes en la bondad del ser humano, que les gusta el blues, que les gusta la música medieval y que aparte de eso son del Sporting de Gijón. Sí. Tengo amigos así, algunos lo he entrevistado aquí, pero no todos los ateos son mis amigos y comparten nada de eso. Esto lo quería decir porque sí me molesta muchísimo, ¿no? lo que ha estado pasando. Y ahora el colofón de esto fue lo siguiente. Ante el hecho de que a Dawkins le están pegando por decir lo que no dijo, por malinterpretar lo que dijo, yo hice un pequeño comentario, compartí la noticia en Facebook e hice el siguiente comentario. A ver si no sale ahora el listo de la clase diciendo que la culpa es de Dawkins, porque la culpa siempre es de Dawkins. Es decir, lo que alguno me había dicho, ya es que Dawkins habla mucho y es boca chancla, y habla mucho, ¿sí? ¿Y qué quieres que se calle? Y digo, maldito africano que quiere usar el pensamiento crítico en las cosas esas wokes que solo admiten reverencia y sumisión. Yo pensé que la gente podría ofenderlo por el hecho mismo de que Richard Dawkins nació en Nairobi, Kenia. Él es africano. Pero si ustedes ven arriba, lo que me está diciendo Facebook en inglés es: tu comentario va contra los estándares de nuestra comunidad sobre el discurso de odio y la inferioridad. Nadie más puede ver tu comentario. Después de tener 27 me gustas, que pueden ver allí, lo borró para que nadie más lo pudiera ver, porque dice: tenemos estos estándares para proteger a ciertos grupos de personas que sean descritas como inferiores. Por el hecho de describir a alguien que nació en Nairobi como africano, ¿lo estoy describiendo como inferior? El racista eres tú, el racista es el algoritmo. Y el algoritmo ya me está diciendo cómo debo de comportarme. No puedo mencionar que Richard Dawkins nació en Nairobi.
No está muy orgulloso de ello, siempre lo he oído mencionar que nació en Nairobi con mucho gusto. Vivió los primeros 8 años de su vida en Nairobi. ¿Qué tiene de malo decir que un africano es africano? Es que tengo un algoritmo y no necesito preocuparme más que si lee maldito africano cree que lo estás insultando. No entiende el sarcasmo, no entiende la ironía, no entiende las explicaciones complejas, los matices. Entonces te da el palo y se acabó el asunto. No hay más de qué hablar. Y total que en este momento tengo esto y con la advertencia de que si lo vuelvo a hacer, ay amigos, si lo vuelvo a hacer, si vuelvo a hacer un comentario así que ellos puedan malentender, pues me cancelarán o me suspenderán durante un tiempo la cuenta de Facebook. Hay otra, ya no teniendo que ver directamente con el ateísmo, sino con el escepticismo. Yo soy miembro de Círculo Escéptico y tenemos una página en Círculo Escéptico donde la gente comparte noticias del absurdo, de las pseudociencias, para desmontarlas y comentarlas y tal. Y a cada rato Facebook las borra porque dice, estás compartiendo noticias falsas. Y yo les he tratado de explicar, es como hablar con una pared, porque nadie te escucha, porque no hay interacción con seres humanos. Sí es que compartimos estas noticias para desmontarlas, para enfrentarlas, para refutarlas, para atacarlas. Cuando tienes que atacar la mentira, tienes que citar la mentira para poder decir que es mentira, porque si no la citas, no, es absurdo, es totalmente ridículo. Tenemos que compartir esas noticias falsas que están recorriendo el mundo en distintos periódicos, en distintos medios de comunicación, en distintas redes sociales, compartirlas en nuestro grupo para analizarlas, para comentarlas y para refutarlas. Pues no, cada semana, todavía esta semana vino Facebook a decir que, en el Círculo Escéptico están compartiendo esto muy mal, porque es fake news. Ya sabemos que es fake news. Pero cuando les hablen de inteligencia artificial, vean, recuerden siempre lo que es capaz de hacer Facebook, lo que es capaz de hacer YouTube, lo que es capaz de hacer Twitter con la inteligencia, con sus algoritmos absurdos, y verán ustedes que estamos muy lejos de que la inteligencia artificial se apodere del mundo, como dicen los que venden más miedo. Y mientras piensen en eso, piensen en no generalizar nada sobre los ateos malvados. Ahora van a decir que dije que los ateos son malvados. ¡Ay Dios, qué miedo me dan! Hola, soy Mauricio José Schwartz, gracias por su visita. Para disfrutar más videos del Rey va desnudo y cosas que sabemos como estos, y para estar informado de nuestros estrenos y nuestros streamings, no olvide suscribirse y activar las notificaciones.